Ahora veamos algo más particular conforme al IVA. ¿Qué es y cómo se calcula el IVA y cómo se puede pedir su devolución? Pero primero vamos a ver qué es el impuesto al valor agregado o el famoso IVA. Pues como su nombre lo indica, este es un impuesto que todos los contribuyentes tenemos que pagar y se tiene que pagar porque es un valor agregado a los productos o servicios que compramos. Es decir, el IVA es un valor económico adicional que generan los bienes y los servicios en México por ser transformados durante un proceso productivo o durante un proceso industrial. ¿Qué quiere decir esto? Aquí pusimos un ejemplo. La caña. La caña cuando es transformada en azúcar, ese producto final que es el azúcar adquiere un valor agregado y por eso nosotros tenemos que pagar este impuesto, al cual se le llama así, impuesto al valor agregado. Como podemos tener impuestos tal vez sobre las telas, por ejemplo, al pasar por un proceso productivo, pues ya adquieren un valor agregado por el cual tenemos que pagar un IVA, que como ya vimos es del 16% en México, a excepción de las zonas fronterizas que cambia, ahí es diferente el cobro del IVA. Ahora, ¿cómo se calcula el IVA que nosotros tenemos que pagar? Que esa es la parte que yo creo que a muchos nos interesa. Entonces, para esto, vamos a dar unos ejemplos. A ver, vamos a suponer que tenemos a una persona física, es decir, que trabaja por su cuenta. Vamos a hablar de un ingeniero civil que tiene su propia empresa, es un profesionista independiente, que por sus servicios vamos a pensar que en un mes cobró 100,000 pesos. Entonces, ese ingeniero civil quiere saber cuál es el IVA que tiene que trasladar. Entonces, si su empresa no se encuentra en la zona fronteriza, la tasa aplicable que debe de pagar es del 16%. Entonces, de esta forma, su cálculo queda así. Si él cobró 100,000 pesos, la tasa general del IVA que aplica él, el 16%, le resulta un IVA trasladado de 16,000 pesos, que es lo que tendría que pagar al fisco por su actividad. Ajá. Ahora, veamos otro caso tomando en cuenta el mismo ejemplo de este ingeniero civil que trabaja de forma independiente. Entonces, como él es una persona física que para desarrollar su actividad productiva necesita hacer ciertos gastos, en esos gastos él también tiene que pagar IVA. Entonces, aquí lo que nos permite la ley es restar el IVA que estamos gastando para nuestra actividad del IVA que estamos pagando en el primer caso, que son 16,000 pesos. Entonces, bueno, recordemos, esta persona por su actividad, por sus ingresos, de 100,000 pesos en un mes, tuvo que pagar 16,000 pesos por IVA, pero tiene gastos. Entonces, vamos a suponer que por la renta de sus oficinas esté pagando 3,000 pesos mensuales y el IVA de esos 3,000 pesos son 480 pesos. Tiene que usar teléfono, por el cual gasta 500 pesos al mes y el IVA que paga por esos 500 pesos son 80 pesos. Sus gastos generales de papelería, tal vez hojas, engrapadora, no sé, plumones, etcétera, etcétera. Él gasta 1,000 pesos al mes y por esos 1,000 pesos de IVA son 160 pesos. Entonces, los gastos que él tiene en un mes para desarrollar esa actividad son de 4,500 pesos. Pero de estos gastos, él está pagando un importe de IVA por 720 pesos, que eso es el IVA acreditable. Bueno, entonces, por un lado tenemos los 16,000 pesos que pagó de IVA por sus ingresos, pero él está pagando, por decirlo así, un IVA acreditable, es decir, en los productos que él necesita de 720 pesos. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, lo que se hace en este caso es, tomando en cuenta los ejemplos anteriores, vamos a ver cuál es el IVA que este ingeniero civil tiene que pagar. Y este IVA es la diferencia, es decir, la resta entre el IVA trasladado, es decir, el cobrado, o sea de los 16,000 pesos que hablábamos al inicio, del IVA acreditado o del IVA gastado, que en este caso serían 15,280 pesos. Eso sería el monto que este profesionista independiente tiene que pagarle a Hacienda por concepto de IVA. Pero veámoslo en esta tabla. Si el IVA trasladado, él tuvo que pagar 16,000 pesos, pero pagó 720 pesos del IVA por todos los gastos que tuvo para desarrollar su actividad, cuando hacemos la resta, lo que él tiene que pagar al fisco son 15,280 pesos.
Entonces, hacer esto es importante pues para que sepamos realmente las deducciones que tenemos que hacer. Y bueno, aquí nada más tomamos en cuenta 3 rubros, que son renta, papelería y teléfono, pero pues seguramente hay unos que tienen más, que es no sé, internet o algunas otras situaciones que podemos deducir del IVA, pues bueno, para ir reduciendo de alguna manera como empresarios o como profesionistas, pues para ir reduciendo este pago al fisco, y es algo a lo que tenemos derecho y está contemplado en estas leyes fiscales.